Hola, bienvenidos una jornada más a Estrategias de Inversión. En esta ocasión hablamos con la gestora estadounidense Capital Group de cara a conocer su visión en este 2020, su visión macroeconómica y también dónde ven valor en este contexto de mercado. Hablamos de todo ello con sus dos responsables de desarrollo de negocio, Álvaro Fernández Arrieta y Mario González. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Pues en este 2020, como decíamos, hay un entorno macro convulso, con riesgos geopolíticos, guerras comerciales, que hay que tener en cuenta de cara a proteger las carteras en este escenario. Bueno, pues yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que esto va a continuar así. Es decir, este es el escenario en el que nos encontramos. También lo hemos vivido en 2019 y 2020 va a ser la continuación de este escenario. Esto no significa que los inversores tengan que cambiar radicalmente sus carteras. Un inversor tiene un objetivo de inversión y ese objetivo de inversión no cambia por el ruido del corto plazo. De cara quizá al año, después de eso, todo el buen año que hemos tenido en 2019, quizá ajustar un poquito el riesgo de sus carteras para aquellos que lo quieran y sobre todo mirar cómo son los fondos que tienen dentro de su cartera. Es decir, en estos escenarios lo más importante es tener fondos que sean consistentes, que tengan un histórico largo y que lo hayan hecho muy bien durante mucho tiempo, ¿no? Y especialmente que hayan prestado atención a hacerlo mucho mejor durante las caídas de mercado, cuando éstas se produzcan, que incluso mejor que las subidas. Con lo cual esa sería la recomendación. 2020 es un año marcado por las elecciones en Estados Unidos, en noviembre las tendremos. ¿Qué perspectivas tenéis para la renta variable estadounidense? ¿La veis mejor que en este escenario que la europea? En general, en Capital Group somos bastante positivos, constructivos en lo que conlleva la renta variable. Somos la mayor gestora activa del mercado y ponemos mucho énfasis en los fundamentales. Básicamente invertimos en aquellas economías, en aquellas compañías, en aquellos países donde vemos que los fundamentales a medio y largo plazo son positivos. En Estados Unidos la verdad es que los fundamentales de la economía son buenos, sobre todo considerando la parte del ciclo en la que estamos. Una economía que crece al 2%, una economía con tipos de interés en positivo, posiblemente la única economía desarrollada con tipos de interés en positivo, una economía donde los beneficios empresariales son todavía potentes, donde están creciendo, donde las empresas ganan dinero, donde los salarios crecen, donde la parte de consumo de esa economía sigue siendo, pues la verdad que muy saludable. O sea que en general pensamos que la economía americana, sus fundamentales son positivos. Y en general pues pensamos que, lógicamente dejando aparte un poco las rentabilidades del año pasado, que fueron bastante excepcionales, pero pensamos que la renta variable en Estados Unidos este año será positiva. Lógicamente el tema de las elecciones pues es un riesgo más político que tenemos, bastante ruido durante este año, y sí, quizás esperamos sobre todo la segunda parte del año, cuando nos acerquemos más a las elecciones de noviembre, pues quizás haya algo más de volatilidad en el mercado. En Europa en general también estamos constructivos. Hace un año estábamos todos preocupados de ciertos riesgos bastante binarios, como el tema del Brexit, como el tema del impacto de esa tensión comercial entre Estados Unidos y China, sobre todo a Alemania, un poco la locomotora industrial de Europa. Vemos que un año más tarde pues esos riesgos siguen existiendo, pero son bastante más tenues. O sea que en general los fundamentales en Europa son también bastante constructivos, quizás no tan buenos como el europeo, pero en general pensamos que puede ser una buena oportunidad de inversión, y además las valoraciones lógicamente en el mercado europeo son más atractivas que en el mercado americano. En este escenario, ¿cómo veis que cambiará el escenario inversor europeo? Bueno, al final lo que tiene que hacer un inversor europeo es un inversor exactamente igual que cualquier otro, buscar las mejores oportunidades allá donde estén. Si nos ciñéramos solo a Europa, pues la gran diferencia de cara a los europeos per se, quizás lo más importante es el Brexit, que por fin después de mucho tiempo pues ya se va a llevar a cabo. Pero eso, volvemos a lo mismo de antes, tampoco tiene que cambiar especialmente para un inversor, da igual que sea europeo y dentro de Europa español o francés o americano. El inversor como tal, lo que tiene que hacer, independientemente de donde esté, es buscar las mejores oportunidades de inversión. Si habláramos de renta fija, pues ese inversor lo que tiene que hacer es buscar nuevas oportunidades, porque los tipos se van a mantener bajos durante mucho tiempo. Y para la parte de renta variable, invertir en compañías globales. Nosotros en Capital Group llevamos muchísimo tiempo analizando compañías. Como decía Mario, somos la principal gestora de gestión activa, y lo que hacemos es analizar las compañías e invertir en aquellas compañías que lo vayan a hacer bien en el futuro, independientemente de dónde estén domiciliadas. Con lo cual, es decir, ahora tenemos el tema del Brexit. Eso significa que somos más pesimistas con las compañías domiciliadas en el Reino Unido.
Depende. Lo que hacemos es analizar esas compañías y ver dónde venden esas compañías, dónde vienen sus ingresos, que es la manera de entender también de dónde vienen sus riesgos. Y entonces volvemos a lo mismo, de cara a un escenario de más de final de ciclo que de principio, analizar cuáles de esas compañías son las que lo van a hacer bien en el futuro. En el escenario macroeconómico habláis de que los tipos van a mantenerse bajos durante un tiempo. ¿Qué podemos esperar de los bancos centrales este año? ¿Veis recesión también o descartáis esa posibilidad? Las que recesión no, a nivel global, la economía global crece a un 3,3-3,4%, a nivel global la economía está en pleno empleo, la economía a nivel global tiene un 4,9% de desempleo. Los 4 grandes motores de la economía global, Estados Unidos, hemos hablado con una buena perspectiva macroeconómica, Europa, China, Japón están creciendo, si bien un poco desacelerados, pero siguen creciendo, por lo cual nuestro escenario base la verdad es que no contemplamos una recesión ni en Estados Unidos ni a nivel global. Desde el punto de vista de los bancos centrales, un año continuista, más de lo mismo, no pensamos que vaya a haber grandes movimientos por la Fed. Al final la economía, como hablamos antes, en Estados Unidos está creciendo, una inflación bastante controlada, básicamente pleno empleo, no pensamos que vaya a haber ningún tipo de estímulo más. En Europa, si acaso, algo más de estímulo será el estímulo fiscal. Al final Alemania, que es de los pocos países que se pueden permitir un estímulo fiscal sustancial, pues quizás que este sea el año donde empecemos a ver un estímulo fiscal en Europa. Hemos hablado de renta variable. ¿Qué visión tenéis de la renta fija de cara a este año? ¿Qué productos o estrategias existen en el mercado para obtener rentabilidades en este mercado? Bueno, pues lo que hemos dicho, lo primero es que el inversor tiene que entender que los tipos están bajos y se van a mantener bajos durante mucho tiempo, con lo que eso implica quizá para la parte más conservadora de las carteras. Como decía Mario, no prevemos un escenario de subida de tipos, con lo cual no vemos mucho problema ni mucho riesgo en tener productos con duraciones relativamente altas, en torno a 4 o 5 años, ¿no? Dentro de eso, quizás habría que analizar un poco las diferentes patas de una cartera de renta fija. Por un lado, para aquel inversor más conservador, invertir en productos quizá más core, ¿no? Lo que se llama, más algo que sea la parte ancla de su cartera, bonos de gobiernos o bonos en empresas con muy alta calidad crediticia, siendo conscientes que eso va a ser la parte más estable de la cartera y que eso va a dar rentabilidades exiguas, pero es la parte de menos riesgo. Un poquito más adelante, en el espectro de volatilidad de la parte de renta fija, sí quizá buscar algo más yield, algo más income, algo más aquellos bonos que pagan más renta, que en eso hay. O sea, nosotros vemos bastantes oportunidades tanto en la parte del segmento de high yield o de crédito, como sobre todo también en la parte de renta fija emergente en todas sus acepciones. Con lo cual, construir la parte core, volvemos a lo mismo de antes, con fondos cuanto más probados mejor, y añadir un poco más de rentabilidad con otros tipos de bonos en los que hay muchas oportunidades. Para esos inversores que busquen rentabilidad en la parte de alto rendimiento, ¿qué recomendaciones le haríais? Pues ya sabes que en Capital Group somos muy grandes, pero tenemos una oferta de fondos bastante reducida, son fondos con mucho volumen, con mucho histórico. En la pata de renta fija tenemos 10 estrategias, una de ellas se llama Capital Group Global High Income Opportunities. Es un fondo que lanzamos hace ya 20 años, hace 2 años ya cumplió su mayoría de edad, un fondo con 1 billón de activos bajo gestión, y básicamente este fondo lo que hace como objetivo es proporcionar rentas, income, de manera consistente, de manera clara, de manera de calidad a los inversores. Un poco la tentación en este entorno es invertir en fondos de renta fija que nos dan mucha rentabilidad, pero que son difíciles de entender. En el caso de este fondo, el Capital Group Global High Income Opportunity, es un fondo que ha dado una rentabilidad anualizada después de comisiones cercana al 8%, del cual un 7% es income, es esas rentas que repartimos de manera anual a los inversores. La calidad crediticia de esta cartera es bastante buena, considerando un poco la clase de activo de lo que estamos hablando, de bonos de alto rendimiento. 1/3 de la cartera más o menos es de grado de inversión, otro tercio de la cartera es W, o sea que es un fondo con 20 años de track record, es un fondo conservador, sin cajas negras, no utiliza algún tipo de derivados, que nos proporciona un income de manera consistente, un income de calidad, un income que podemos entender, y sobre todo con una calidad crediticia pues sensiblemente mejor que un fondo puro de high yield, un fondo puro de bonos de alto rendimiento. Ya por último, ¿qué
visión tenéis en torno a los fondos multiactivos y qué debe tener en cuenta ese inversor en este tipo de productos? Bueno, los fondos multiactivos es evidentemente el escalón intermedio entre un inversor de renta fija y un inversor puro de renta variable. Pues lo que debe tener en cuenta desde nuestro lado, probablemente no cometer los errores que se han cometido en el pasado, y seguro que muchos de los inversores o los ahorradores que nos ven saben de qué hablamos, el haber invertido en productos que una de dos, o esos productos han tomado más riesgo del que los inversores pensaban que iba a tomar, o dos, ese producto invertía en cosas exóticas, en productos complejos, que el ahorrador realmente no sabía cómo evolucionaba el fondo y por qué. En ese sentido, nosotros pues tenemos una estrategia que muchos de los ahorradores conocerán, es el fondo Capital Group Global Allocation, que lo que hace es invertir en renta fija, renta variable y liquidez de manera flexible, dentro de unos límites muy clarísimos. Una prueba de la calidad del fondo, por ejemplo, es el rating de Morningstar. Sabe que Morningstar otorga los diferentes ratings, medallas de oro, plata y bronce. En la categoría de multiactivos, este fondo, que es un fondo multiactivo, un fondo mixto moderado, hay más de 300 fondos en esa categoría y solo hay 2 fondos que tienen el rating Gold, medalla de oro. Y quizá el inversor, como en las categorías esto nos perdemos, ya hay muchísimas en la categoría de multiactivos, lo que hemos hecho es analizar cuántos fondos Gold hay en todos los mixtos. Hay más de 14.000 mixtos y entre los 14.000 solo hay 5 que sean Gold. Capital Group Global Allocation es uno de ellos. Pues hasta aquí la entrevista con Mario González y Álvaro Fernández Arrieta. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros y hasta otra ocasión. Gracias a ti, Manu. Ustedes pueden seguir informados de toda la actualidad de la bolsa y los mercados en estrategiasinversión.com. Muchas gracias.